Hola, mi nombre es Susan Sepúlveda Chacama, yo soy jueza de familia, el tercer juzgado de familia de Santiago. Además, cuento en la actualidad con 2 másteres de especialización, uno en género y otro en derechos fundamentales. Mi clase en formación judicial va a estar destinada a poder dialogar con ustedes sobre violencia de género, pero particularmente su vinculación en las medidas de protección cuando, a propósito de los hechos de violencia, se vean involucrados niños, niñas y adolescentes, y cómo eventualmente dentro de la legalidad podamos aplicar medidas de protección o medidas cautelares tanto en contexto de violencia intrafamiliar como en las medidas de protección respectivas y los procesos específicos que la ley destina para estos fines. Específicamente vamos a abordar el concepto de violencia vicaria, comprender las implicancias que este tiene dentro de la teoría en materias de género, comprender en qué casos puede aparecer la violencia vicaria, esto es aquella que es ejercida respecto de niños, niñas y adolescentes para dañar a las mujeres, o cuando niños, niñas y adolescentes son instrumentalizados dentro de un contexto de violencia intrafamiliar. Este concepto o esta teoría en relación a la violencia de género se hará más patente aún porque dentro de las clases vamos a poder abordar la nueva ley de protección a las mujeres por hechos de violencia que se dictará en junio de este año y que establece específicamente una forma de violencia de género, aquella que se ejerce respecto a niños, niñas y adolescentes con la finalidad de dañar a sus madres o eventualmente cuidadoras respecto de las cuales también sufren violencia. En el mismo sentido, y abordando también la nueva ley sobre violencia de las mujeres, vamos a ver casos prácticos en relación y cómo poder hacer un análisis crítico de la forma en la que se analizan hechos de violencia, pero también casos que han afectado a niños, niñas y adolescentes, y poder analizar cómo estos casos generalmente se produce naturalización de la violencia y por lo tanto no logramos visualizar hechos de violencia contra las mujeres y particularmente respecto a estos niños en este contexto intrafamiliar, y las medidas que eventualmente puedan aplicarse no son las más adecuadas. Por lo tanto, lo que pretendemos hacer es que puedan tener a su cargo estas sentencias e informes que puedan permitirle ver y distinguir o desarrollar herramientas que le permitan distinguir hechos de violencia de género. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Es porque cuando quienes analizan estos hechos son agentes del Estado, esto es, funcionarios públicos que se desempeñan en el Poder Judicial o en algún organismo público, puedan poder ejecutar la función que la ley les entrega. Esto es que como agentes del Estado tienen la responsabilidad de prevenir, erradicar y sancionar los hechos de violencia y por lo tanto tienen responsabilidades institucionales cuando no cumplen la ley de manera adecuada. ¿Qué es lo que establece la nueva ley sobre violencia contra la mujer? Tal como lo indicamos, este nuevo concepto de violencia contra la mujer que también involucra niños, niñas y adolescentes, pero además surge la obligación que cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, no solamente debemos adoptar las medidas cautelares a su respecto, sino que eventualmente iniciar medidas de protección e informar a las autoridades competentes que están ya establecidas en la ley 21.430 sobre garantías para la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, también, además de analizar la nueva ley de violencia, vamos a analizar el contenido de esta nueva ley sobre protección a niños, niñas y adolescentes, que es la referida ley 21.430. En este mismo contexto de análisis práctico, vamos a analizar sentencias donde vamos a poder distinguir hechos de violencia de género, hechos de violencia contra los niños, y también vamos a poder distinguir y poder conceptualizar lo que implica la violencia institucional, esta que implica, por lo tanto, que ha sido cometida por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones. Todo este análisis además se va a hacer en el contexto de las obligaciones de cumplir con los principios sobre derechos humanos que establece esta nueva ley de garantías, que si bien ya están establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos,
Hoy la nueva ley los hace aún más patente en cuanto a la obligación de ser cumplidos. ¿Cuáles son? Principalmente lo que dice relación con el principio de discriminación y no, el principio de igualdad y no discriminación, la autonomía de las mujeres y la debida diligencia. Y en este concepto de autonomía de las mujeres, además debemos incorporar y poner énfasis en la autonomía económica de las mujeres y cómo se produce también la violencia, por ejemplo, a propósito del incumplimiento en materia de alimentos que están establecidos en beneficio de niñas y adolescentes, y en consecuencia puedan traer como efectos el impedir no solamente el derecho de estos niños y adolescentes a la subsistencia, sino que también impedir la autonomía económica de aquellas mujeres que cuidan a estos niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, por lo tanto, vamos a abordar las distintas formas en que, ejerciéndose hechos de violencia en contra de las mujeres, se ven afectados también niños, niñas y adolescentes, cuáles son las funciones que debe tener el Poder Judicial, particularmente juezas y jueces que aplican jurisdicción, pero también quienes intervienen en los juicios como litigantes de manera privada o quienes realmente realizan pruebas periciales para los juicios, poder abordar de manera integral esta visión en perspectiva de derechos humanos, en perspectiva de infancia y en perspectiva de género.